Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos. Nos acompaña su profesora Orquídea de la Barrera. Bien, los ácidos nucleicos son cadenas largas de subunidades similares mas no idénticas. Son polímeros especializados en almacenar, transmitir y expresar la información genética en secuencia de aminoácidos, las cuales, luego de algunos procesos, conforman las proteínas de una célula. También son llamados nucleótidos. Estos pueden ser de dos formas, o desoxirribonucleótidos o ribonucleótidos. Los desoxirribonucleótidos son aquellos que están presentes en el ADN, ácido desoxirribonucleico. Este es una doble cadena de polinucleótidos en forma de hélice. El ADN es el principal constituyente químico del núcleo de las células eucariotas. Forma genes considerados como material hereditario. Contiene todas las instrucciones para la producción de proteínas que un organismo necesita. Asimismo, encontramos el ribonucleico, los ribonucleótidos, para el ARN o ácido ribonucleico. Es una cadena abierta de polinucleótidos. El ARN presenta variaciones, el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Así como las proteínas están constituidas por unidades llamadas aminoácidos que se unen dando origen a una cadena polipeptídica. Los ácidos nucleicos son macromoléculas también, de largas cadenas que se conforman a partir de unidades estructurales llamadas nucleótidos, como se los dije en un momento. Pues bien, cuando hablamos entonces de la estructura de los nucleótidos, ellos son monómeros. Los ácidos nucleicos están constituidos por una pentosa o un azúcar de 5 carbonos, puede ser una ribosa o desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser purinas si presentan un doble anillo o pirimidinas si son de anillo simple. Reciben estos nombres porque se derivan de los compuestos purina y pirimidina. Las bases nitrogenadas son compuestos aromáticos heterocíclicos porque tienen por lo menos un átomo, en este caso de nitrógeno, diferente al de carbono en el anillo. En el par de anillos de las purinas se encuentran 4 átomos de nitrógeno, mientras que en el anillo aromático de la pirimidina se hallan 2 átomos de nitrógeno, que han sustituido al número de átomos de carbono. Vale la pena destacar que las grandes diferencias entre las especies o entre los individuos de una misma especie están determinadas por las secuencias de las bases en el ADN. Son solo 2 purinas que se encuentran formando parte de las moléculas de la herencia sería la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas son 3, la citosina, la timina y el uracilo. El ADN existen las bases adenina, guanina, citosina y timina, y en el ARN también se encuentran 4 bases, la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. Este es cambiado en lugar de la timina. En el ADN podemos decir que a él se le conoce como la molécula de la herencia. Se encuentra principalmente en el núcleo de las células y se encarga de mantener el código genético. Sus moléculas son muy grandes. Son macromoléculas con masa molecular superior a los 50.000 millones de unidades. Se considera una de las sustancias estables que garantiza la transmisión de una información genética de una generación a otra. Por el tamaño de las moléculas, el ADN se puede considerar como un polímero constituido por unidades básicas denominadas nucleótidos, que se forman a partir de desoxirribonucleósidos, como puede ser la desoxitidina, la desoxitimina, la desoxiadenosina y la desoxiguanosina. En la cadena de ADN,
Los anillos de la desoxirribosa alternan con los grupos fosfatos para formar el esqueleto de la molécula, mientras que las bases enlazadas a las unidades de azúcar llevan la información genética. En el ADN, la unión de los nucleótidos se forma en el enlace fosfato entre el extremo 5 de un nucleósido y el extremo 3. Es decir, en el 5 y en el 3 son las posiciones en el anillo del azúcar o carbohidrato. La estructura del ADN. El ADN, de la misma forma que las proteínas, presenta una estructura primaria determinada por la secuencia de las bases nitrogenadas unidas al esqueleto formado por el azúcar y el grupo fosfato. También se logran identificar una estructura secundaria que está definida por la interacción mediante puentes de hidrógeno de dos pares de bases específicas denominadas complementarias. Solo una base pirimidínica forma un par estable mediante puentes de hidrógeno con una de las bases purínicas. Por ejemplo, la citosina, la complementaria sería la guanina. Este es un lugar estable que forma tres puentes de hidrógeno, mientras que la citosina es la complementaria de la timina, con la formación de dos puentes de hidrógeno entre ellas. Para identificar las estructuras terciarias y cuaternarias de esta molécula es importante retomar y recordar que el ADN está constituido por dos cadenas formadas por bases complementarias. Estas cadenas de bases se encuentran orientadas hacia el interior, mientras que el azúcar o carbohidrato y el grupo fosfato se encuentran hacia el exterior, formando una doble hélice. Muy bien, entonces, como lo observan en el gráfico, vemos que la función principal del ácido desoxirribonucleico es contener los genes, la información para la producción de las proteínas. Se localizan en los cromosomas, es decir, en el núcleo de las mitocondrias y cloroplasto. Están formados por un grupo fosfato, la desoxirribosa, y están contenidas por los nucleótidos citosina, guanina, timina y adenosina. Otros de gran importancia, de los nucleósidos de gran importancia podemos encontrar el adenosintrifosfato, el FAT y el NAD+, que son cadenas que sirven para la generación de energía. Bien, cuando hablamos entonces de la doble hélice de la ADN, hay que recordar que hacia los estudios que se iniciaron para estructurar esta parte, se iniciaron hacia el año 1950 y permitieron comprobar la estructura de la doble hélice y fueron realizados por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, quienes mediante técnicas de cromatografía y difracción de rayos X lograron diversas preparaciones de fibras de ADN uniformemente orientadas, con la que concluyeron que las bases de los nucleótidos del ADN, que no son moléculas planas, están apiladas unas sobre otras. Por su parte también, Erwin Chargaff y otros colegas de la Universidad de Columbia encontraron que el ADN de muchas especies distintas de diferentes fuentes presentaban ciertas regularidades en un mismo organismo. Casi todos los ADNs analizados se encuentran las siguientes características. La cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina. La cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina. Por lo anterior, la cantidad total de purinas es igual a la cantidad total de pirimidinas. Bien, ahora hablaremos sobre el ARN. El ARN está formado por moléculas más pequeñas que las del ADN. También almacenan y transfieren información genética dentro de las células. Estas moléculas se rompen con facilidad, se sintetizan según la necesidad y se descomponen cuando ha cumplido el propósito de su síntesis. El ADN es la molécula que almacena la mayor cantidad de información, excepto en las estructuras como los virus, y el ARN cumple la función de intermediario para la síntesis de proteínas y decodificación del ADN. El ARN
Se puede encontrar en diversas formas, como lo mencioné anteriormente. Lo encontramos como mensajero y es aquel en el cual el ADN dirige su síntesis y la secuencia lineal de sus bases determina la secuencia de los aminoácidos en las proteínas. Abandona el núcleo y se convierte en el modelo para la construcción de proteínas en los ribosomas. El ARN mensajero se divide por catálisis enzimática en las partes que forman y se vuelve a unir para construir nuevas moléculas que permiten otra síntesis. El ARN de transferencia es el más pequeño de los tres. Puede contener solo entre 70 y 90 nucleótidos y su estructura corresponde a una cadena plegada en forma similar a la de un trébol. Complementa la acción del ARN mensajero porque tiene el aminoácido que será adicionado en la síntesis de proteínas. Por tanto, existe un ARN de transferencia para cada aminoácido. Los ARN de transferencia tienen una secuencia de los tres nucleótidos: citosina y adenina, conocida como anticodón. Es fundamental para la síntesis de las proteínas. Por último, tenemos el ARN ribosomal. Esta clase de ARN forma las partículas donde se produce la síntesis de proteínas, o sea, los ribosomas, que son estructuras complejas que además de ARN tienen un determinado número de proteínas. Para la síntesis de proteínas es importante la intervención de las tres clases de ARN. Bien. Como podemos observar, entonces la función del ARN es llevar información desde el núcleo del ADN al citoplasma y dirige la síntesis de proteínas. Existen de tres tipos: mensajero, transferencia y ribosomal. Está formado entonces por un grupo fosfato, una ribosa, por la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Entonces, ya podemos decir que los nucleótidos pueden también estar formados por tres grupos. Un azúcar, que puede ser la desoxirribosa o la ribosa. El grupo fosfato, que está compuesto por tres partes. El grupo éster fosfato, que sería un fosfato más un carbohidrato. El glucósido o glucosídico, azúcar, más la unión de dos puentes. Y el puente de hidrógeno, sería la base con un nucleótido. Asimismo, encontramos las bases nitrogenadas. Una base nitrogenada es aquella que se da de dos tipos: las púricas y las pirimídicas. Su estructura es, para las púricas, un doble anillo; para las pirimidímicas, un anillo simple. Entre las púricas encontramos la guanina y la adenina. Y entre las pirimidímicas tenemos la citosina, la timina y el... Bien, aquí podemos observar el ADN y el ARN. Observamos que para que exista el ADN debe existir un ARN. El ARN es una cadena simple que va haciendo la formación. Y aquí en la imagen en movimiento podemos observar cómo a partir de dos pares de ARN formamos un ADN. Bien, aquí podemos observar también cómo es la constitución de un nucleótido. Aquí podemos ver la pentosa unida a un nucleótido monofosfato, un nucleótido difosfato y un nucleótido trifosfato. Es decir, la unión de una azúcar a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Muy bien, para preguntas tenemos la sesión en línea y nos veremos en clase.